Voces que forman parte de la noticia. La candidata a la vicepresidencia por el movimiento Construye Lista 25 es la ingeniera Andrea González Nader, la cual ha tenido desde el día viernes un trajín más fuerte de lo que ya venía trayendo. Buenos días, Andrea. Gracias por estar en Así Amaneció. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo vamos? Así como lo dices, desde el fatídico día del asesinato de Fernando, esto se ha convertido en una pesadilla de nunca acabar gracias al CNE, pero ahí vamos, sorteando los obstáculos en el tema de derecho para que esta democracia siga viva. Antes de hablar del tema del CNE, vamos a lo más inmediato. Hace 10 horas, Cristian Zurita hizo una denuncia pública en sus redes sociales donde acusa con nombres y apellidos, y los voy a leer tal cual: Pablo Muente, Social Cristiano; Ronnie Aliaga, de Roberto Cuero; Ronald González y Walter Gómez de RC5 fueron denunciados por Fernando Villavicencio por un supuesto sicariato que estaban ellos tratando de generar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y es muy fuerte la denuncia. Así es, pero debemos recordar que esa denuncia fue puesta en abril de este año y que en realidad ya en manos de la Fiscalía, quien tiene que hacer las averiguaciones pertinentes, porque esto corresponde también al primer atentado que sufre Fernando, en el cual hay disparos dentro de la entrada de su domicilio en Quito cuando él era asambleísta. Recordemos ese atentado que ya sucedió a su vez. No era la primera vez que Fernando estaba amenazado. De Fernando, las denuncias que él ponía las hacía con las aseveraciones del caso. Bueno, entonces estamos con Cristian en eso, y esto no es nuevo, esto es lo importante y lo del mismo tiempo que hay que destacar. Esta denuncia está puesta desde abril, desde incluso antes de que Fernando tenga el riesgo de ser un candidato a la presidencia. Y ahí es donde el mensaje de Fernando tiene que ser claro, porque los valientes no somos solamente aquellos que ahora podemos usar un chaleco antibalas porque estamos de alguna manera protegidos, porque tenemos más o menos derecho que nadie. Tenemos que convertir en este país seguro para todos. Usted dijo en una entrevista que la muerte de Fernando Villavicencio cambiará la historia política del país. ¿Por qué? Porque esta es una noticia que ha conmocionado no solamente a los ecuatorianos, sino al mundo entero. En el mundo entero en estos momentos dan vuelta imágenes de una democracia en luto, de un país en zozobra, de una indecisión por parte de nuestro CNE, que prácticamente se convierte en un cómplice del atentado a los derechos de participar activamente en una contienda política. Esto va a cambiar no solamente la historia del Ecuador, va a cambiar la historia de Latinoamérica. Somos el tercer país en Latinoamérica, acabamos de entrar en la lista junto a Colombia y a México de tener un candidato presidencial asesinado a puertas de un debate por tener información potente contra la corrupción y contra el crimen organizado. El mensaje es clarísimo. Nos asesinaron un candidato presidencial en nuestra capital, a la luz del día, a 3 días de un debate. ¿Qué es lo que nos están diciendo? La ingeniera Andrea González Nader es candidata a la vicepresidencia por el movimiento Construye Lista 25. Había sido compañera de fórmula de Fernando Villavicencio, que, como ella bien lo expresa, fue asesinado el pasado miércoles en Quito. Hoy hace fórmula con Cristian Zurita, quien ha sido amigo de toda la vida, como él mismo lo ha definido, de Fernando Villavicencio, y hoy ocupa su lugar dentro de esta obligación que establece el Código de la Democracia para poder participar en la elección presidencial. Andrea, ¿está todo listo para que Cristian Zurita sea aceptado o ustedes huelen en el camino algún tipo de complicación? El CNE ha sido el único organismo que ni siquiera se ha contactado con nosotros para el proceso, y esto es lo que genera toda esta incertidumbre de los primeros días tras el fallecimiento de Fernando. Nosotros fuimos, personalmente lo acompañé a Cristian, quien, como tú bien dices, no solamente ha sido el compañero de fórmula de Fernando y su compañero de lucha, sino quien también maneja toda la información tan valiosa que tiene Fernando, aún a través de Cristian, en su poder. El día domingo fuimos alrededor de las 5 de la tarde al CNE a inscribir oficialmente a Cristian. Ya está puesta la candidatura en firme, estamos en el proceso de las 48 horas de impugnación, para lo cual nos atrasaron la llegada al debate, lo cual me imagino que ya tendremos tiempo de conversar por qué no se participa en el debate, por qué no nos permiten el ingreso al debate.
Y la candidatura de Cristian está en firme. Dudamos que algún partido o que algún candidato ose impugnar, dada la cantidad de obstáculos que hemos tenido como partido y como movimiento, y aquellas personas, lo más importante, aquellas personas que van a votar por Fernando, en el tema de coartar sus derechos, de vivir esta democracia, tratando de priorizar el tema del derecho, porque el CNE lo último que ha priorizado aquí es el derecho a la participación, sobre todo de nosotros, y ha hecho como que no hubiera sucedido nada, cuando es la entidad encargada de velar por la democracia y han asesinado a un candidato a presidente a 3 días de un debate. ¿Existe alguna posibilidad de que esta injusticia que ustedes precisan respecto a la no participación de ninguna de las figuras de Construye en el debate presidencial pudiese también captar la indignación del electorado y de alguna manera traducir esa indignación popular en las urnas? Es decir, ¿ustedes creen que el legado de Fernando Villavicencio será un potente bloque de asambleístas y eventualmente la participación del binomio de Construye en la segunda vuelta? Por supuesto, porque el hecho de no dejarnos participar y no exponer las ideas de Fernando en un debate muestra claramente que hay un interés por silenciar esta democracia que se iba a volcar por Fernando en las urnas. Y como tú bien lo dices, Fernando, y esto es lo que dijimos, Fernando ya había ganado ese debate hace muchísimo. Y con la confianza que tenemos en realidad para poder hablar en estos momentos donde se necesita claridad, Fernando les hubiera dado palo. Pero muy aparte de eso, lo importante aquí es que la población entienda que nuestra justicia se va a dar a través de que escojamos asambleístas que no permitan que el crimen de Fernando quede en la impunidad. Y en ese sentido tenemos que tener asambleístas que estén del lado correcto de la historia, que tengan claro que la lucha contra la mafia, la corrupción y la narcodelincuencia es la única salida para volver a construir un país. Andrea, estamos conversando con Andrea González Nader, candidata a vicepresidencia por el movimiento Construye Lista 25. Andrea, ¿cómo está la relación con gente buena? Está muy bien, en realidad el caos que vivimos a partir de la muerte, del asesinato de Fernando se debe a la falta de proceso y de un camino que no nos otorga el organismo encargado de este tema. Nosotros lo primero que hicimos fue enviar una carta a las 48 horas del asesinato de Fernando preguntando cuáles eran los procesos a seguir. Y la demora de la contestación de estas preguntas que nos iban a encaminar a tener un proceso derivan en este desorden que no viene a ser nada más que un intento orgánico y que hay que de todas maneras aplaudir, tanto de Construye como de gente buena, de mantener el legado de Fernando vivo. Entonces, por supuesto, si el organismo rector de esta democracia en luto no nos puede dar los pasos a seguir, nosotros vamos a sentarnos a esperar hasta cierto límite, que fue lo que hicimos, y ya fuimos directamente al CNE a inscribir a Cristian el día domingo, porque a pesar de que el viernes les habíamos preguntado, ellos seguían sin responder. Esto es lo que crea ese desorden que vemos, ese impulso de querer mantener viva la llama de Fernando sin tener una directriz, porque este órgano que debería actuar de manera extraordinaria, porque ni siquiera es ordinaria esta elección como tal, ya la elección como tal es extraordinaria, los tiempos han sido extraordinarios, han asesinado a un candidato, lo cual lo hace completamente extraordinario, se sigue rigiendo bajo los parámetros que ellos quieren. Entonces la relación, por supuesto que está bien, ahora que hemos tomado la batuta de nosotros, seguir los procesos que creemos que están bien, a pesar de tener que enterarnos a través de medios cuál iba a ser la respuesta o la reacción de ellos a nuestros procesos para poder continuar en la elección. Andrea, Priscila Jacome te saluda. Yo tengo una duda en torno a los fondos de promoción, porque entiendo que ustedes no los pueden utilizar en este momento. ¿Cómo están haciendo ustedes para promocionar tanto tu candidatura como la de tu binomio? Es increíble y esta reacción no es solamente personal. He conversado con varios medios internacionales que les parece insólito que esta sea el cuarto o quinto obstáculo que nos ponen para participar. Increíblemente no nos dejan utilizar los spots porque la candidatura aún no está en firme. Y hasta que pasen las 48 horas del proceso de impugnación, se acabó la el CNE no nos permite poner nuestros spots publicitarios que ya estaban aprobados en los canales de televisión, en las radios. Esto nos deja a nosotros con un día de campaña, porque el silencio electoral arrancaría desde el jueves 17. Nosotros a partir de mañana miércoles en la tarde tendríamos una respuesta del CNE para poder promocionar los spots publicitarios
solamente el día jueves 17 de agosto. Esto es insólito para el mundo entero que está mirando este proceso electoral que puede cambiar, que va a cambiar la historia de la democracia regional y del mundo, creo yo. Y aún así hemos encontrado el refugio de las personas, y tal cual como fue nuestra campaña con Fernando. Y si ustedes se dan cuenta, en cada ciudad que van a encontrar una foto diferente de Fernando y mía, porque la línea gráfica tardó, y esto fue un esfuerzo también orgánico de nuestra gente natural, de querer hacer algo por sus propias cuentas, con sus propios medios. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Andrea, una réplica, la gente está replicando los spots que el CNE no nos permite poner, y creo que es maravilloso. Creo que así es como empieza esta nueva historia del país, donde los buenos somos más, e indiferentemente de no tener poder ni dinero como somos Fernando y yo, se puede cambiar la historia de este país. Andrea, concentrémonos un poquito en lo último que acaba de manifestar en relación a sus spots publicitarios. ¿Qué cree que está deteniendo a Diana Tamay, el Consejo Nacional Electoral, la misma Diana Tamay, la burocracia de este país? ¿Qué está deteniendo, qué impide que salgan sus spots publicitarios? Yo creo que es la falta de voluntad, ¿De tanto quién? de Diana Tamay ¿De quién? como del señor Pita. Veo que hay intentos de poder movilizar esto y que se rigen a las normas como quieren, completamente en contra del tema de derechos. Bueno, le cuento Si que... fuera por el tema de derechos, ellos deberían solucionar los problemas lo más rápido posible en tiempos extraordinarios. Le Y cuento lo que están haciendo es dilatar las cosas para lo que les contaba, solamente dejarnos un día de campaña. Bueno, le cuento que la caricatura de Bonilla hoy día le da un buen empujón y un buen jalón de oreja a Diana Tamay. La invito a que la vea, Carlos Ya Galicia. la voy a leer ahorita, porque no hemos parado, en realidad ha sido una locura, pero estoy increíblemente orgullosa y estoy segura que Fernando también lo está al ver toda la atención internacional que hemos tenido. Andrea, sé que su agenda es muy complicada. ¿Cuál es el legado de Fernando Villavicencio y por qué los ecuatorianos deben tomar este proceso electoral como algo histórico este domingo? El mensaje de Fernando es poderosísimo. No tienes que ser millonario, no tienes que ser poderoso, no tienes que tener un chaleco antibalas para ser valiente. Todos podemos ser valientes. Y este país necesita que todos seamos valientes. Él tenía una frase muy linda y decía: este domingo no se elige entre el blanco, el azul, el verde. Este domingo elegimos la mafia o la patria. Y si vamos a escoger la mafia, entonces preparémonos para vivir de rodillas el resto de la historia que le queda a este país. Y si vamos a escoger la patria, nos va a tocar ser valientes. No podemos construir una patria transando con la mafia, transando con los corruptos. No se llega a acuerdos con esta gente y solo se puede hacer eso siendo valiente. Ese mensaje para mí es inmortal. Andrea, y la gente no muere cuando se muere, sino cuando se olvida. Y Fernando va a cambiar la historia de este país. Yo se los puedo asegurar. Andrea, muchísimas gracias. Como se lo dije a Fernando en persona hace 2 semanas y media, cuídese mucho, por favor. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por haber estado en el programa el día de hoy. Gracias a ustedes por ser la voz de la democracia. Muchísimas gracias. Era la ingeniera Andrea González Nader, candidata a la vicepresidencia por el movimiento Construye Lista 25.